hablar y tardo para airarse. ¿A cuántos, miren qué palabra le está diciendo el apóstol Santiago, está enseñando ahí en su carta? Y esto les está diciendo a quienes, a los del mundo, a los hermanos. Les está diciendo a la iglesia, esto es para nosotros, amén, no es para el mundo. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Y quizás usted pregunte, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con temas de familia? Tiene que ver mucho y ahorita vamos a ver por qué. Porque si en un hogar, ¿verdad?, usted explota la primera y lo menos que usted quiere oír, es lo menos que nos gusta oír. Mire, una de las cosas que me llamaba la atención leyendo, encontraba yo y decía yo, wow, tiene mucha razón el autor que escribía esto acerca de que nosotros muchas veces en alguna ocasión, yo no sé a cuánto les ha pasado que su esposa empieza a hablar o su esposo empieza a hablar y usted ni lo deja terminar, usted lo interrumpe defendiéndose y dándole a usted la respuesta que usted, antes de que su esposo termine de hablar, ya usted ya empezó a hablar y empezó, no sé a cuánto les ha pasado. Solo a mí, aleluya, no se oye amén. Aquí todos se escuchan, los varones, va. Aquí todas las mujeres escuchan bien a su esposo. Alábale. Y este tema, vean, miren, por eso es importante, cada palabra del Señor, si nosotros la pusiéramos por obra, de cuántos problemas, de cuántas cosas nos libraríamos. Esto le está dando una orden el apóstol Santiago a los hermanos. Le está diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y le está hablando a la iglesia, le está hablando a los amados hermanos. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar, tarde para airarse. Pero el problema, lo vuelvo a repetir muchas veces, es que nosotros no dejamos ni hablar a nuestro esposo o a nuestra esposa, sino que ya... Y hay otra cosa, muchas veces la mujer está hablando y usted ya está pensando cómo defenderse. ¿Ya? Lo menos que usted está haciendo es prestando la atención a la mujer lo que está diciendo. ¿Ya? Lo que usted está pensando, la respuesta que yo le voy a dar para defenderme y yo salir el vencedor o yo salir la vencedora. ¿Cuántos le bendicen al Señor en esta hora? ¿Amén? Pero si usted, mejor usted escuchara, y cuando dice pronto, que usted sea pronto para oír, que usted escuche. Lo segundo, dice que usted sea tardo para hablar. Cuando se refiere que usted sea tardo para hablar, quiere decir que usted piense antes de que usted hable. Amén. Y eso ese es un problema grande, porque muchas veces nosotros no pensamos ni lo que decimos. Hasta que lo decimos, lo soltamos y ya envenenamos a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos. Amén. Por eso es tema familiar. Y dice, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ya? Por eso dice el apóstol también, airaos, pero no pequéis. ¿Ya? Uno se enoja en algún momento, pero por eso dice, tarde para airarte. O sea, tárdate. O sea, que no te aires a la primera. Si usted tiene problemas de que, como dicen allá en los países de uno, que usted es de mecha corta, ya, a usted le falta mucho que el Señor le transforme, le renueve, que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo dice que es amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Amén. El Espíritu Santo no es el que usted hable en lenguas. Esa es una manifestación externa. El Espíritu Santo no es que usted dance en el Espíritu, es una manifestación externa, buena. Amén. Es bonito sentir la presencia de Dios. Pero el fruto de que el Espíritu Santo está
haciendo cambios en su vida, de que el Espíritu Santo le está transformando, es cuando usted lee, aleluya, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza, benignidad, dominio propio. Aleluya. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cuánto le bendicen en esta noche? Gracias al Señor. El orden divino, primero Dios, el orden divino es primero oír, después hablar y al final reaccionar. Dios establece un orden y el orden es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El problema del hombre carnal es que hace todo lo contrario. Si usted es un hombre espiritual, oiga, siempre hay una diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Hay una diferencia entre una mujer espiritual y una mujer carnal. El hombre espiritual, siempre el orden establecido por la palabra es que va a oír, después va a hablar y se va a tardar para que se enoje, no se enoja tan fácil, no se aira tan fácil. Lo contrario a eso es un hombre carnal o una mujer carnal que hace todo lo contrario, es pronto para airarse, habla sin pensar y casi nunca escucha. Si usted tiene el problema de que en casa usted nunca quiere escuchar a su esposo o a su esposa, le vengo a decir que usted es un hombre carnal. Y yo sé que las mujeres hablan más que los hombres, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Está comprobado que la mujer pues, habla más, pero pues tiene usted, Dios les ha dado esa facultad a la mujer para que se exprese, ¿verdad? Porque para una mujer contarte algo, amén, bueno, le da vuelta de que fui al súper y acá y allá, va, el hombre nada más dice esto, pum, y ya se acabó. ¿Cómo te fue, mi amor? No, pues bien, y ya, ahí se acabó. Aunque haya tenido 1000 problemas en el trabajo, dificultad. Pero le preguntamos a una mujer muchas veces, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó allá, me pasó. ¿Cómo te fue? Le pregunta al hombre, bien, y ya. Alaba. Amén. Y no es un problema, amén. La mujer, en su naturaleza, se expresa más. Amén. Se expresa más que el hombre. Pero usted, si usted es un hombre carnal o una mujer carnal, pronto usted se va a irar, por todo le va a molestar. Y va a hablar sin pensar. Y casi nunca va a usted escuchar. Mire, hay veces de que las esposas tienen la razón. Hay que saber escuchar. A veces que yo digo, mi esposa tenía la razón, pero ya tarde, ya cuando cometí ese error, donde ella me había dicho, no, conviene esto, ¿va? Y ahora, estudiando la palabra y meditando, digo, wow, ¿va? Y he aprendido a escuchar. Lo mismo que dice la palabra, hay que escuchar. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Que el Espíritu Santo nos llama a invertir ese orden y a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pronto para oír a Dios. En la vida espiritual, lo primero es aprender a escuchar a Dios. En su vida, en su diario vivir, usted va a escuchar, cuando usted escucha y sigue instrucciones. Usted dirá, instrucciones de mi mujer. Aleluya. No, instrucciones en el trabajo. ¿Verdad? Cuando un cliente, su jefe, le dice, yo quiero que ese trabajo se haga así, así, así. ¿Verdad? Pero si usted no escucha y usted lo hace como usted le da la gana, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar? Lo despiden. Lo despiden porque si usted no sigue instrucciones, ¿va? Ahora, en la vida espiritual, vean, nosotros lo primero que tenemos que aprender es escuchar la voz de Dios. Por eso que en 1 Samuel capítulo 3 y verso 10 habla de que
Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios. ¿Eh? Y podemos ver que Samuel se crió desde chiquito, o sea, desde niño, en la casa del Señor. ¿Qué puedo aprender con esto? Que no, porque tú te hayas criado en el Evangelio, que hayas venido desde pequeño o desde pequeñita, tú hayas estado en la iglesia, quiere decir que tú conozcas la voz de Dios. ¿Me explico? Para que uno pueda conocer la voz, uno necesita tener un encuentro con el Señor, como lo tuvo el joven Samuel. Amén. Necesita uno tener un encuentro, porque Samuel vivía en el templo, pero jamás, amén, había escuchado de Dios. Y muchos de aquí pueden venir a la iglesia, haber escuchado de Dios, pero jamás conocer la voz de Dios. Cuando usted conoce, dice la palabra del Señor, que Jesús mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Si usted es oveja del Señor o es cabra, amén. Porque las ovejas dicen que oyen la voz de su pastor, la reconocen y le siguen. Amén. Si usted es oveja, usted tiene que saber escuchar, amén, oír la voz de su pastor, amén, que es el pastor de pastores. Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel no respondió con sus propias palabras, sino con una disposición de escuchar. Muchos oran mucho para hablarle a Dios, pero oran poco para escuchar lo que Dios les quiere decir. Amén. Y esto lo he enseñado muchas veces, que usted puede orar 2 horas, y yo he enseñado esto, de que usted en algún punto usted puede orar 1 hora, 2 horas de oración. Amén. Y usted hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, de que hay gente que le gusta hablar. Amén. Pero no te deja hablar a ti. Amén. Cuando es tu turno de hablar, amén, no te dejan hablar. Y por eso dice, ¿verdad, Santiago? Aprendan a escuchar. Imagínate, ustedes no conocen personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar. Amén. Cuando se ponen a platicar, hablan. Amén. Y tú quieres también contarle algo y no te dejan hablar. Muchas veces nosotros tenemos ese problema también con Dios. Hablamos en nuestras oraciones personales con Dios. Pero siempre he enseñado que usted practique en un momento de que usted habló, se desahogó con Dios. Ahora usted medite, escuche. Amén. La voz del Señor, que le llegue a su corazón lo que Dios quiere de usted. Amén. Y mire, es tan lindo. Amén. A veces que Dios no te va a hablar, literalmente. Amén. Si lo hace, gloria a Dios. Amén. Pero Él habla de diferentes maneras. Amén. Muchas veces te habla, amén, a tu mente, a tu corazón. Y muchas veces orando al Señor, y el Señor te dice, mira, no me gusta esto de ti, no me gusta aquello, no me gusta esto. Y es bonito en algún momento tú detenerte y escuchar la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere de ti. Amén. Entonces, muchos oran mucho, pero muchos oran mucho a Dios, pero oran poco para escuchar lo que Dios quiere decirles. Oír al prójimo en lo humano, escuchar antes de hablar. Escuche, si usted escucha antes de hablar, usted va a evitar pleitos, usted va a evitar malos entendidos, va a usted evitar divisiones,
Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 18 y verso 13. Proverbios capítulo 18 y verso 13. Dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Ah? El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En pocas palabras, el hombre sabio abre primero sus oídos antes que su boca. Y si usted quiere entender ese texto mejor, vamos a ver lo que dice la traducción lenguaje actual. El mismo texto en lenguaje actual. Dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. O sea, usted va a evitar hasta una vergüenza muchas veces antes de escuchar. Usted no ha estado a veces usted bien enojado, y que por qué fulano quedamos que a esta hora o X situación que usted esté pasando y ahorita que venga yo le voy a decir 2 que 3 o no hizo lo que tenía que hacer y usted está tan bien enojado y usted cuando llega ¿verdad? Sin escuchar la razón por la cual esa persona muchas veces y usted cuando le cuenta el por qué esa persona no hizo lo que tenía que hacer o llegó tarde, ¿verdad? Uno queda avergonzado. Entonces el humano oír al prójimo antes de hablar, lo repito, va a evitar pleitos, va a evitar malentendidos y va a evitar divisiones. El hombre sabio, ahí dice, el hombre tonto, ¿verdad? Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. El hombre sabio abre primero sus oídos antes que la boca. Aleluya. Así que a partir de ahora usted sea un hombre sabio, una mujer sabia. Amén. Y abra su boca después de que usted escuche. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Vamos a ver el punto número 3. Tardo para hablar. El hablar impulsivamente revela un corazón sin dominio propio. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 10 y verso 19. Eso dice tarde para hablar. El hablar impulsivamente revela un corazón sin dominio propio. Cuando usted habla impulsivamente, que no tiene usted control, ¿verdad?, de lo que usted habla, eso habla de un corazón sin dominio propio. Vamos a ver lo que dice ahí. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su labio es prudente. ¿Verdad? Hay veces que cuando usted habla hasta de más, usted peca. Por eso yo le digo a los predicadores, ¿va? Cuando ya usted ya no sepa qué hablar, mejor cállese. Y ahí termina usted su mensaje, porque a veces uno puede empezar a hablar incoherencias, ¿ya? Que no tiene nada que ver. Y es por eso, ¿va?, que también cuando una persona, la policía lo lleva, le leen sus derechos, le dicen usted tiene el derecho a permanecer callado, por lo que usted diga puede ser usado en su contra. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su labio es prudente. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Es palabra del Señor. En Santiago 3, va muy conocido, la palabra del Señor compara la lengua con un timón, pequeña pero capaz de dirigir toda la nave. Y así es la lengua. Si usted no tiene dominio propio sobre su lengua, enciende un bosque fácilmente. Amén. Hablar poco pero con peso. Jesús mismo es nuestro ejemplo. No hablaba de más, pero cuando hablaba sus palabras eran vida. Amén. En Colosenses capítulo 4 y verso 6 dice,
Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Oye lo que dice el apóstol a los Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Mire, hasta cómo usted le debe de hablar a su hermano, a su hermana que está aquí, a su prójimo. Dice que sea la palabra con gracia, sazonada, que usted se exprese. Amén, porque hay cosas que pueden ser malos entendidos. Y en lugar yo he escuchado, gente que llega a la iglesia, ¿verdad? Y algún hermano, por eso siempre, los servidores que sirven en la iglesia tienen que ser personas, ¿verdad?, que sepan dar una palabra con gracia, una palabra sazonada, una palabra con sal, ¿verdad?, que sepa lo que está diciendo. Porque imagínate, llega un hermanito que no lo vemos, que no se congrega desde hace como un mes, 2 meses, y usted empieza a interrogarlo. ¿Qué? ¿Se te había perdido el GPS o qué? Y te vas a ir al infierno si Cristo viniera, te hubiera quedado. Y usted empieza, en lugar de animarlo, mire hermanito, qué bueno que una palabra sazonada es bueno que usted volverle a ver, siga adelante, Cristo le ama, no sé por lo que esté pasando, pero siga adelante. Amén. Eso es una palabra sazonada, una palabra con gracia. Amén. Que usted le dé una palabra con gracia, no una palabra con desgracia. Amén. No hables lo que sientes, habla lo que el Espíritu Santo te da. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos podemos equivocar. El sentir de uno, muchas veces decimos, es que yo siento en mi corazón hacer esto, o es que yo siento en mi corazón no hacer esto. El corazón es engañoso, dice la palabra. ¿Amén? El corazón es engañoso. No te dejes, si tú te dejas llevar, sentir por lo que siente en tu corazón, lamentablemente te perdiste. Siente lo que el Espíritu Santo, amén, te habla, te dice, te ministra, y todo está conforme a la palabra. Punto número 4, tarde para irarse. La ira descontrola. La ira descontrolada abre puertas al diablo. Si usted no tiene control sobre el enojo, sobre la ira, usted le está abriendo puertas al diablo. Amén. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 26, 27. Y te estoy dando todas las citas, amén, lo que estoy hablando, para que usted no diga, no, eso, yo voy a seguir de enojón, de gruñón. Pues ya problemas de usted, va a seguir teniendo problemas en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, amén, con su papá, con todo el mundo. Pero si usted hace caso a la voz del Señor, usted se va a evitar de muchas cosas. Dice Efesios 4:26, airaos, pero hay cosas que nos van a enojar, hermano. Hay cosas que uno no es de palo, hay cosas que te hacen, me hacen, y uno se enoja. Pero dice, no pequéis. ¿Y cómo yo no voy a pecar? Cuando yo no peco, cuando antes de que el sol se meta, yo ya estoy feliz. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, hay hermanitas que son bien enojonas y te aplican la ley del hielo. ¿Cuál es la ley del hielo? ¿Alguien sabe? Que no te hablo. No te hablo y no me hablo. Y hermanitos también bien enojones. Ya, que no le aceptan un plato de comida a la mujer porque está enojado el varón. Y lo más peor, que puede pasar miren, no se puede enojar un ratito, pero oiga, hermano, que pase un día, están gozando las siervas aquí. ¿Amén? Que pase un día, que pasen 2 días, que pase una semana. Yo no sé cómo le harán, amén, para poder orar, para conectarse con el cielo, usted enojado.
Dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, antes de que el sol se meta, usted ya tiene que estar contento y feliz. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ver el verso 27. Léanlo usted. ¿Cómo le da usted el lugar al diablo? Cuando el sol se metió y usted sigue enojado. Cuando el sol se metió y usted sigue enojado. Usted le está dando el lugar al diablo. A ver el verso 28. No sé si lo apunté bien. No, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Dice, la ira descontrolada abre puertas al diablo. La ira humana es producto del orgullo. Escuche, la ira humana es producto del orgullo herido, de querer tener la razón siempre. Amén. No se oye los amén. Lo repito, la ira humana es producto del orgullo herido, de querer tener siempre la razón. Y usted, mi amada hermana, no siempre va a tener la razón. Y usted, mi amado hermano, no siempre va a tener la razón. Amén. Aleluya. Solamente una hermana se oye que dice amén. Los caballeros se oyeron más amén. A ver, vamos a calar esto otra vez. Hermanas, la ira humana es producto del orgullo herido de querer tener siempre la razón, hermanas. Amén. No me apartaron unas hermanas por ahí. A ver, amados hermanos, la ira humana es producto del orgullo herido de querer tener la razón siempre. Amén. También se quedaron unas hermanas. Aleluya. Espero que esta palabra les trabaje ya en el transcurso de la semana que va. La Biblia distingue entre la ira justa de Dios y la ira carnal del hombre, porque hay gente que dice, pero si hasta Dios se aira también, Dios se enoja también, claro, pero hay una diferencia entre la ira de Dios y la ira humana, la ira carnal, ¿verdad? En Santiago aclara en el versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La verdadera madurez espiritual se nota en la forma que dominas tu carácter. Escuche, la verdadera madurez espiritual se va a notar cuando usted sabe dominar su carácter. Se lo explico más claro. Usted va a ser una persona madura, caballero, hermana que está aquí, usted va a ser una hermana madura, un hermano maduro, cuando usted domina su carácter. Amén. Cuando usted domina su carácter, usted va a ser una mujer, un hombre. Amén. Yo, amén, trato de practicar siempre esto, amén, de no enojarme mucho con mi esposita. Aleluya. Porque si no, mi hermano, imagínese mejor no hablo, para no pecar. Pero imagínese usted, yo y ella viviendo enojados y me toca a mí predicar, a mí hablarles del amor de Dios, del perdón. Aleluya. No va a ser fácil, amén. Entonces hay que practicar mejor la palabra del Señor, amén. ¿Por qué Dios pide esto? ¿Ya? Hay una razón. Toda la palabra de Dios tiene un propósito. Cuando Dios te dice, aprende a escuchar, tarde para hablar, amén, hay una razón, y tarde para irarte, hay una razón, hay un propósito para esto. ¿Y cuál es el propósito? Porque el hombre fue criado para reflejar a Dios. ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios. Dios escuchó el clamor de Israel en Egipto
Dios habla con propósito. Sus palabras crean, restauran y dan vida. Dios es lento, dice la palabra del Señor, que Dios es lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando vivimos así, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Mi hermano, si usted es gruñón, enojón, amén, usted no está reflejando el carácter de Dios. No estamos reflejando el carácter de Dios, porque imagínese usted, nuestro Dios dice que es tardo para la ira, y lo ha demostrado, porque mire, ahorita como está el mundo viviendo, ya era para que Dios nos hubiera destruido, pero grande su misericordia que ha tenido para con nosotros, amén. Grande su amor que tiene para con nosotros. Yo le aseguro, hay mucha gente que manda a todo el mundo al infierno y quiere condenar a todo el mundo. Y digo, gracias a Dios que no es Dios, porque si no, el infierno lo tuviera usted lleno. Gracias a Dios que ni usted es Dios ni yo soy Dios. Amén. ¿Cuánto le bendicen esta hora? Así que el propósito de Dios en esto es que usted refleje el carácter de nuestro Padre Celestial. Mire, no solamente en la iglesia, usted refleje el carácter de Dios, refléjelo en su casa, refléjelo con sus hijos, refléjelo en su trabajo, refléjelo en la calle, en donde usted se mueva. Yo escuchaba los otros días y me gozaba con esto de un niño que testificaba, un pequeñín, estaba testificando y diciendo que un día su papá le iba a pegar con el cinturón porque había hecho algo, y ya el papá venía bravo con ese cinturón, y el niño decía, ¿qué hago para que mi papi no me pegue? Él lo estaba testificando, y dice, lo único que se me ocurrió decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice, ¿qué pasó? Pues no me pegó. Entonces, mis amados, usted refleja el carácter de Dios. ¿Amén? Yo testificaba la otra vez que un pastor llegó a un restaurante. Oiga, un pastor llegó a un restaurante y le sirvieron el café, ¿verdad? Y se puso bien enojado, que el café estaba muy tibio, que no tenía azúcar, que esto y que el otro, y hizo un revolú, y usted sabe que la comida no le gustó, y echando pleito con la mesera. Pero había una mesera ahí que lo conocía, pero él no conocía a la mesera. Y cuando llegó a la mesera y le dice, disculpe pastor, yo voy a encargarme ahora de usted, de servirle. Y el pastor se quedó así como que le hubieran echado un balde de agua fría, porque ¿de dónde me conoce ella? ¿Ah? Un carácter horrible, demostrando, maltratando en un lugar público, y siendo pastor. Hay veces que tú piensas que nadie te conoce, pero hay gente que te conoce allá afuera, y tú y yo representamos el carácter de Dios. Amén. Hoy el Señor nos dice, detén tu lengua antes de herir. Escucha al Espíritu antes de decir. Domina tu carácter antes de que la ira te domine a ti. Escucha esto, muchos matrimonios están en ruinas por falta del amor. Perdón, muchos matrimonios están en ruina, y no es por falta del amor, sino por exceso de palabras y falta de escucha. Y ese es el problema principal en los matrimonios que está pasando hoy en día. El principal problema es la mala comunicación que no hay, que hay una muy mala comunicación muchas veces en los matrimonios, ¿verdad? No se comunica uno, vean, hay un exceso más de palabras, de discusiones,
Y si eso lo invirtiéramos al revés, que en lugar de hablar en exceso, escucháramos más, eso fuera algo diferente. Muchas iglesias sufren divisiones no por doctrinas, sino por lenguas apresuradas y orgullos heridos. Muchos creyentes pierden su testimonio porque hablan enojados, más de lo que escuchan al Espíritu. Cuando el hombre de Dios aprende a ser pronto para oír, tarde para hablar y tarde para airarse, se convierte en instrumento de paz y no en arma de división. Concluyo con esto: escuchar más a Dios. ¿Verdad? Cuando aprendemos nosotros a escuchar más a Dios. ¿Y cómo usted escucha a Dios? Leyendo su palabra. Amén. Poniéndola por obra. Amén. Amén. Que ahora usted no se va a ir tan rápido con su esposo. ¿Verdad? Que ahora usted y que su esposo pueda ver, bueno, ¿y esta mujer qué le pasó? Que ahora no me reclama nada. Amén. Usted déjeselo al Señor. Amén. Cierre oídos. Amén. Igual, hombres. Porque estos al revés también hay hombres que tienen que aguantar también a su mujer. Alabado sea el nombre de Jesús. Escucha más a Dios que a tus emociones. Habla siempre con sabiduría, no con carnalidad. Reacciona siempre con dominio propio, no con ira. El mundo necesita creyentes que oigan al Espíritu Santo, que hablen con gracia y vivan en paz. El Señor nos llama a parecernos a Él, lento para la ira, abundante en misericordia. El que sabe callar, escucha esto, el que sabe callar cuando la carne quiere gritar y hablar, cuando el Espíritu lo guía, ese refleja a Cristo en su vida. Amada iglesia, amado hermano, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarte. Amén. Llévate esta palabra en esta hora. Aleluya. Hay mucho más de qué hablar. Amén. Hay mucho más, amén, que nos faltan más secciones para hablar de este tema. Pero llévate esta palabra, esta cosa. Escucha más. Tarda más para hablar. Eso quiere decir, piensa antes de hablar. Amén. Y no te aires fácilmente, ni le des lugar al diablo. Aleluya. Gracias al Señor por vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así que, amada iglesia, preguntas, dudas hasta aquí, comentarios.